Ya estamos listos. Muy bien, padre. Comenzamos. Adelante. Bienvenido. Muy bien, gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, nos siga inspirando para mantenernos siempre firmes en nuestra vida cristiana y podemos así cumplir con nuestra vocación bautismal. Que tu palabra siga siendo luz para nuestros pasos y nos ilumine el camino hacia ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, recordamos la importancia de mantener los micrófonos apagados a fin de que en su momento pues, los ruidos propios de nuestro hogar no se escuchen. Y también recomendación importante, pues mantenernos siempre que la cámara esté encendida, tener la precaución de que al levantarnos o al movernos, pues lo hagamos mejor con la cámara apagada. Porque a veces, pues quizá no se ve bien que nos estemos levantando y se mira nuestra ropa, se mira el short, se mira la blusa, se mira, pues hacerlo con precaución, ¿verdad? Porque a veces sí, se nos pasan esos detalles. Bien, pues estamos aquí de nuevo ante esta carta que nos llama a conocerla más, a entrar con mayor profundidad. Para esta sesión y mañana pues iremos directamente al texto de tal manera que podamos ir pues entreleyendo algunos versículos y al mismo tiempo pues recordando todo esto que estuvimos viendo como preámbulo para poder crecer también en ese contexto de análisis de esta escritura. Vamos a empezar entonces y si alguno puede tener o alguna puede tener el documento bíblico a la mano, pues es mucho más fácil para ustedes ir siguiendo la lectura. Bien, por ahí hay micrófonos prendidos todavía, se oyen ruidos. Gracias. Gracias por apagar. Chequen ahí sus micrófonos para que estemos en caridad, pues respetando una sana audición de parte de los demás. Bien, primero pues ya habíamos presentado el primer versículo y creo que es aparte del capítulo 5, versículo 13, que nos manejaba esta finalidad de la carta, conocer más a Jesucristo para tener vida en él. Conviene también que repasemos este otro versículo, que es el primero, y que pareciera ser como la invitación a que el lector también se convierta en testigo de este Señor que San Juan nos presenta, a Jesús de Nazaret. Entonces, bajo esa luz podemos ir nosotros viendo también cómo lo que se nos va redactando poco a poco por el autor, pues quiere conducirnos también a esa experiencia que él mismo ha tenido. ¿Qué quiere San Juan? Que no perdamos la oportunidad de tener vida en Jesucristo. Ya lo dijimos, 5:13. Sin embargo, también este tener vida no implica solamente algo que recibimos, sino que invita también al dinamismo propio de la vida, y ahí es donde vamos descubriendo cómo estos verbos, escuchar, ver y tocar, son la forma en la que nosotros vamos a poder admitir que en nuestra propia realidad estamos en contacto, en comunión con ese Cristo, palabra de vida eterna. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la religión que profesamos, especialmente nuestro cristianismo, es una relación interpersonal. No nos estamos relacionando con una imagen. No nos estamos relacionando con una especie de, digamos, escultura. No nos estamos relacionando al modo pagano que la misma escritura en su momento en el Antiguo Testamento denuncia. No somos una religión del becerro de oro. Somos la religión que trata con un Dios personal y por lo tanto nuestra relación con Dios tiene que ser seria, formal y bajo una perspectiva de confianza
credibilidad o certeza, como decíamos ayer, de aquello que Dios nos revela al mantenernos en ese contacto con Él. Es bueno traerlo a colación, pero recuerden ustedes que todos los personajes más trascendentes de la Escritura han desarrollado la misión encomendada precisamente porque Dios se ha ofrecido a estar con ellos. Y para nosotros entonces, continuar la obra de la iglesia, que somos nosotros, continuar la obra de Cristo anunciando una salvación para todos, como decíamos ayer, a modo de comprender la catolicidad o el ser católicos o el ser la iglesia considerada católica. Entonces, vamos entrando nosotros en esa certeza, en esa confianza, en ese creerle a Dios. Y por eso, para que en nosotros haya una efectiva experiencia de salvación, ocupamos ver, escuchar y tocar. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque estamos ante un Dios personal. Y también subrayamos esa situación de la encarnación. El Cristo se ha hecho uno como nosotros. Ha ocupado de nuestro cuerpo humano para podernos redimir. Así, los teólogos posteriores a San Juan insistirán mucho en cómo Dios asume aquello que quiere redimir. Asumió la naturaleza humana para poderla redimir. Así nosotros hoy también pues estamos dentro de ese contexto de salvación, dentro de ese contexto de religión, porque nos estamos relacionando con un Dios personal, no con un ídolo, no con una imagen, no con una especie de escultura, sino con el Dios viviente. No estoy descalificando nuestras imágenes que ponemos en los templos o que tenemos para nuestras devociones particulares. Me estoy refiriendo a cómo percibimos nosotros a Dios en este actuar como creyentes, ¿no? De tal manera que podemos ir educando nuestra propia conciencia, nuestro propio pensamiento, para imaginarnos no un ídolo, no imaginarnos un algo, sino hacernos presentes delante de un alguien, delante de un tú divino. Entonces, es importante, de verdad es muy trascendente todo esto. Nuestra piedad popular es como la pedagoga que nos conduce de la mano hacia un nivel de experiencia religiosa que compartimos en lo comunitario, pero que necesitamos vivir en lo personal para que lo comunitario se vuelva beneficiario de nuestro quehacer. De ahí que sea importante la praxis, la sana convivencia, y como dirá Hechos 2:42, no perder de vista la enseñanza de los apóstoles, la convivencia, la fracción del pan y la oración. Dentro de este contexto, la relación con Dios se va haciendo más fuerte y por eso se va viviendo también con mayor fuerza en la fraternidad de la comunidad. Y por eso estamos dentro de una experiencia cada vez más convincente en la vida eclesial. Voy a hacer un paréntesis. Me dicen que no se oye bien. A veces su internet falla. No soy yo, ¿verdad? Si ven muchos que no están percibiendo bien lo que digo, entonces se trata de mi internet. Pero cuando se empieza a quebrar la voz en tu internet, mientras los demás parecen estar escuchando bien, entonces se trata de un asunto particular. Digo, no hay problema si se me indica que algo no está saliendo bien, pero yo tengo buena conexión hasta ahorita. Bien, cierro el paréntesis. Y gracias si me lo indican.
Entonces, esta comunión en la praxis y esta comunión en la vida, convivencia, esta convivencia también en el culto, pues nos va llevando a tocar, a escuchar, a ver. Pensemos en algo muy sobrio, muy sencillo. Una Eucaristía me permite oír a Dios. Por eso oigo la palabra que se proclama en la Eucaristía. Me permite tocar a Dios porque yo creo que Jesús real y verdaderamente está presente en el sacramento de la Eucaristía y que se me da en comunión, ¿no? Y entonces, lo que a mis ojos no se presenta, sino a través de signos, mi fe me permite verlo. Ahí es donde está la clave para nosotros. Por eso, cuando nosotros queremos anunciar a Cristo, corremos un riesgo, anunciar algo. Hasta decimos anunciar el evangelio, pero vamos dándole su toque más concreto a esto. No se anuncia un texto. Anunciar el evangelio es anunciar a Cristo, la persona de Cristo, que me ama, me invita a la reconciliación, me invita a la vivencia de la fe, me invita a ser su colaborador en la instauración del reino. Entonces, ¿se fijan cómo vamos evolucionando en nuestra propia experiencia de fe en la medida en que vamos dejando atrás el algo de la revelación y lo vamos convirtiendo en alguien? Ese alguien que veo, que toco y que escucho. Todo este sentido profundo de la liturgia nos permite a nosotros experimentar a este Cristo. Hacia el versículo 2, seguirá San Juan y nos dice, en efecto, la vida se manifestó y nosotros que la hemos visto, damos testimonio. Podemos decir que nosotros generamos un testimonio de esta vida cuando entramos también en ese proceso de conversión. Un proceso de conversión donde lo importante es ese proceso. Porque a veces todos nos centramos en la parte final, en la conversión. Y si me centro en la conversión y se me olvida el proceso, te aseguro que vendrá la frustración, que nos va a traer indiferencia, que nos va a traer desánimo y que nos va a llevar incluso a veces a creer que entonces las cosas de Dios no son para nosotros. Si la conversión es una meta, esa es una meta de todos los días. Eso es hablar de un proceso de conversión que no va a terminar, pero que siempre nos va a permitir ir más adelante. Siempre nos va a permitir ir un poco más lejos respecto del hombre viejo. Disculpen la expresión para darle igualdad a esta frase, a la mujer de ayer, a la mujer vieja, al hombre viejo, a la mujer vieja, se aleja en la distancia, digamos, de esa realidad de ayer para ir entrando día con día en el hombre nuevo, en la mujer nueva. Proceso que todos los días, porque oigo, porque veo y porque toco, voy creciendo. Así nos lo marca de algún modo también Aparecida en el número 278. Nunca se les olvide este proceso tan importante que nos marca precisamente el hecho de estar en ese encuentro continuo y constante con Jesús para vivir el proceso de conversión, para mantenernos como discípulos y para que la comunidad nos beneficie y en ella sirvamos y por lo tanto ejerzamos la misión. Por esto, estas etapas de la formación discipular misionera no son etapas cuantitativas. No hablamos de una especie de tiempo. Ya tengo 5 meses, ya estoy en la segunda etapa. No, fíjate cómo se los dije. Para mantenernos nosotros en esa comunión con Dios, para mantenernos en ese camino de salvación, sostenemos
el encuentro con Jesucristo. No ayer ni antier, todos los días. Ahí está la importancia de nuestras prácticas. Si todos los días yo hago oración, si todos los días yo vivo el encuentro con Jesús Eucaristía, sea porque voy al templo o voy a una hora santa, o bien porque en mi devoción oro espiritualmente esa comunión que anhelo, y entonces viene también ese pequeño acercamiento diario a la enseñanza de los apóstoles, la sana relación con los demás, me va ayudando a sostenerme en este proceso de conversión. No es un paso que culmina y sigue otro. El proceso lleva el que todos los días yo sea capaz de encontrarme con Jesús o dejarme encontrar por Jesús. Segundo, que pueda yo también ser su discípulo, porque me encuentro siempre en comunión, en relación con Él. La vida, ¿cómo se manifiesta? La vida, ¿cómo se manifiesta en nosotros? Pues se manifiesta precisamente en la práctica. Se nos manifestó desde la vida, la hemos visto y damos testimonio. Luego viene entonces y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. O sea, todo esto, vida eterna, vida, pan de vida, palabra de vida, es Jesús. Esa es la experiencia que nos quiere insistir San Juan en esta introducción. Por eso dice, les anunciamos lo que hemos visto, vuelve a retomar estos verbos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, para que también ustedes estén en comunión. Fíjate, ¿cuál es la condición entonces de la comunión? Que también veamos, que también oigamos y que también toquemos. Esa es la condición. Para que se pueda manifestar en nosotros ese testimonio, necesitamos constantemente estar en esta comunión. Con nosotros, dice, es decir, comunión con la iglesia, comunión con el apóstol, en este caso concreto, y el nosotros comunitario, comunión eclesial. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Bueno, alguien podría decir, debería decir para que su gozo sea completo. Yo creo que aquí hay dos cosas bien importantes que tenemos que distinguir, que el gozo es una especie de consecuencia que se da en este doble sentido. Primero, porque es un gozo que yo te transmita, pudiera decir San Juan, el gozo de que yo dé testimonio de esa vida, y yo doy testimonio de ese Jesús. Pero por otra parte, el gozo que tú experimentas de recibirlo. Y por otra parte, también como en nuestra vida, el gozo no solo de anunciar algo, sino de decirlo o anunciarlo desde la propia experiencia. Por eso, una simple lectura pasajera o por encima del Evangelio no nos va a permitir anunciarlo, porque pareciera que estamos simplemente enseñando las tablas de multiplicar a un niño que le decimos te las aprendes. Y el niño empieza 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, etc. Al final se las aprendió. Pero si un día le preguntas, entonces, oiga, ¿y por qué 2 por 2 son 4? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros hemos aprendido estas fórmulas? Y si no te lo sabe decir, es porque solo se aprendió de memoria algo. Imagínate que nosotros podamos repetir también así, frases bíblicas, 1, 1000, 2000, no sé cuántas. Que me aprendiera de memoria la carta de San Juan. Pero que no sé, comprobar, corroborar, evidenciar que a mí me ha transformado. Entonces, ¿qué es lo que quiere San Juan? Que tengamos vida. Bueno, entonces, convierte su carta o esta homilía en 3 grandes partes. La primera parte, ustedes la ven ahí desde el capítulo 1, versículo 5 en adelante,
Y la titula la Biblia de Jerusalén, Caminar en la Luz. ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros? No estamos aquí solo preguntándole a Juan qué hacer, sino al mismo tiempo estamos descubriendo cómo darnos cuenta en lo personal si estamos gustando, gozando de esa vida. Y allí es donde viene entonces esta respuesta. Y vamos a encontrarnos con 3 formas muy concretas que a lo largo de esta primera parte se nos pueden hablar. Primero, Dios es luz. ¿Qué forma tan especial de San Juan de presentarnos al Padre? Porque esa es la primera cosa que va a decir respecto del Padre. Ya nos lo dice desde el principio. Dios es luz y en él no hay tiniebla. Si decimos que estamos en comunión con él, pero resulta que caminamos en tinieblas, estamos mintiendo. Aquí tenemos 3 palabras importantes: luz, tinieblas y mentira. De tal manera que tinieblas y mentira van de la mano, como luz va de la mano de la verdad. Una de las cosas que más se pueden criticar de toda religión, sin excepción, es que aquello que decimos creer no se note en la vida. Y no me refiero a cosas exageradas o a fanatismos, por supuesto que no. Antes bien, entre más sobrio y más sencilla es nuestra forma de relacionarnos con los demás y de interactuar con los demás, más se nota entonces que es cosa de nuestra propia fe, porque ni exageramos ni minimizamos. Somos simplemente lo que tenemos que ser. A partir de ahí, nosotros vemos cómo cuando nos referimos precisamente a que Dios es luz, es porque el mismo evangelio nos pone en este contexto cuando nos dice, la luz vino a los suyos, pero las tinieblas no la recibieron. Y tú lo sabes muy bien, o hay luz o hay oscuridad. Son incompatibles. Un ejemplo de nosotros muy común, agua y aceite nunca se pueden mezclar. Luz y tinieblas nunca se van a poder mezclar. Por eso, la corrupción humana es cuando queremos mezclar mentira y verdad. Y ahí es donde ocupamos el discernimiento. Ahí es donde ocupamos tener muy claros los principios, porque podemos formar una especie de concepción de nuestra fe con una mezcolanza de mentiras, que van poco a poco opacando la verdad. Lo hemos visto. ¿Cuántas herejías mencionamos, no? Mencionamos el donatismo, mencionamos el gnosticismo como principal promotor de esto, y a Cerinto, que también hablaba de estas cuestiones. Ya en tiempos de San Agustín, siglo IV, siglo V, los donatistas, los pelagianistas y los maniqueos estarán haciendo muchas de estas cosas que como mentiras van opacando poco a poco las verdades hasta convertirse en seguidores de esas mentiras. Y digo mentiras porque no entran en la ortodoxia de la escritura ni en la enseñanza de los primeros cristianos, que va adquiriendo día con día solidez. No adquiere esa solidez. Ahí están y las viven algunos grupos, las asimilan, las aceptan y se retiran de los otros. Y de ahí que San Juan dirá con lástima, estaban entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Entonces, ¿qué nos hace ser de los nuestros, en donde Juan está incluido? La luz y la verdad. Y nuestra tarea es echar fuera de nosotros las tinieblas. No podemos nosotros, por eso Dios es luz. Y nos ayuda a echar fuera las tinieblas. Por lo tanto, la mentira nunca va a ser ocasión para hacernos sentir de verdad en esa comunión con Dios.
Mentira equivale a oscuridad. Y donde hay oscuridad significa que no ha llegado la luz. Pero si caminamos en la luz, seguirá en el versículo 7, pero si caminamos en la luz, tal como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros. ¿Y saben qué es lo que hay aquí de interesante también? Que la luz nos permite a nosotros, de manera concreta, que aquello que experimentamos respecto de Jesús, vuelvo a tomar los verbos, escuchar, ver y tocar, serán también la clave del nosotros. Nos vemos, nos oímos, nos tocamos, nos percibimos. Esto es fundamental en la vida cristiana práctica. Tengo que saber escuchar al otro. Tengo que saber ver al otro. Porque a ese que veo, que escucho y que toco, es al que me van a invitar a que lo ame. Pero ¿cómo puedo amar lo que no veo? ¿Cómo amar al que no escucho? ¿Y cómo amar a aquel con el que no me rozo, con el que no me veo, con el que no me escucho, con el que no me encuentro? ¿Cómo? Por eso, para que podamos oír, ver y tocar, necesitamos ese encuentro. Y en el encuentro con Jesús está esa fuente de luz que nos permite vernos también. ¿Para qué? Para que estemos siempre en comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús, dice, nos purifica de todo pecado. Es decir, somos una comunidad purificada por la luz, purificada por Jesús. La acción de Jesús en nosotros es purificadora. Vemos cómo en estos primeros versículos del capítulo 1 nos van poniendo en ese contexto de no solo entonces haber leído lo que diga San Juan, sino cómo me invita a que aquello que él me enseña lo pueda practicar. Esto es lo que un pastor desea de su rebaño, lo que un apóstol desea de sus discípulos, lo que un líder religioso de una comunidad como lo es San Juan quiere, esa fidelidad en las certezas que se van predicando y a su vez en la evidencia. Entonces hay una persona que predicar, a Jesús, al Verbo, a Dios que es luz. Hay también una palabra que Él nos transmite y que nos da certezas, una revelación de aquella persona que nos genera certezas y por lo tanto nos anima y nos impulsa a la fidelidad. La fidelidad no es solo aquí estoy, aquí me quedo. La fidelidad también es saber a quién sigo, cómo lo sigo y cómo me mantengo en ese seguimiento. Pero lo sigo porque tengo certeza que Él es el Verbo encarnado, que es mi salvación, que es la verdad que se me revela. Y por eso lo sigo, y por eso soy fiel, y por eso lo anuncio. Lo he vivido, lo he experimentado, me he encontrado con Él. Bien, entonces, como todo pastor, en una auténtica preocupación por los suyos, San Juan le podemos preguntar, bueno, entonces, ¿qué hacer, San Juan? ¿Quieres que experimentemos con esta profundidad al Dios que se nos revela, al Dios que nos salva? ¿Quieres que nos involucremos al 100% en esta luz? Bien, San Juan, ¿cómo le hacemos? Y entonces tenemos nosotros aquí 4 respuestas que la Biblia de Jerusalén nos presenta como condiciones. Y la primera condición la encontramos en el capítulo 1, en el versículo 8. 1:8. Y aquí viene algo que tenemos que darle forma también para no caer en extremos. Ni anular el pecado, ni exagerarlo. Dice, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Otra vez, el tema fundamental que decíamos hace rato. Luz, verdad, o luz y tinieblas, verdad y mentira. ¿Cómo evitar nosotros esa actitud? El hecho de que
Él nos diga que si decimos no tenemos pecado, nos engañamos, es porque no se trata solo de mi pecado personal, sino de una humanidad que ha sido redimida. Es decir, se le ha perdonado. Una humanidad que ha sido, en el ejemplo del Génesis, desobediente, pero que no se trata solo de decir no tengo pecado, sino de pensar cómo mantenerme en la gracia de Dios. Una cosa es negar el pecado, que eso es lo peligroso, que podemos hoy decir en nuestra actualidad es una tendencia. Fíjense cómo se disfrazan las cosas de esa realidad que mata, aborto, eutanasia, pena de muerte. Se disfraza de legalidad. Y disfrazada de legalidad, para muchos, ya no es pecado. Tengo permiso de la ley. Estoy autorizado para. Entonces, yo no mato. Yo ayudo a una persona a que deje de sufrir. Yo no privo de la vida a un niño. Yo extraigo un montón de células que van a nacer, pero no les vamos a permitir, ¿no? Tengo permiso para ejecutar a este delincuente porque ha acosado a la sociedad, ha destruido, ha matado, etc. Nosotros tendríamos que pensar cómo diluir todo esto de nuestra realidad actual para concluir que entonces ya nada es pecado. Incluso reducir a veces nuestro examen de conciencia a cuestiones meramente emocionales y no a concretamente reconocer que más de alguna vez estamos descuidando la gracia. Quizá no descuido el confesionario, descuido la gracia que en el confesionario se me confiere. Y la descuido en modo tal que pienso, pues el domingo me vuelvo a confesar, porque nos gusta comulgar. Y entonces, acabo, pues el domingo me vuelvo a confesar. No pasa nada. Pero diluimos entonces en medio de una realidad que poco a poco puede irnos absorbiendo. No se trata de que veamos pecado en todo, pero no dejar de ver pecado donde hay. No tenemos que cometer nosotros actos graves para irnos a acusar constantemente, pero sí tenemos que alimentar, nutrir con nuestra dedicación y cuidado y con la ayuda del Espíritu Santo la gracia que se nos da. Eso es una tarea muy necesaria. Entonces dice, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, hacemos de Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si lo vemos desde el punto de vista histórico, yo creo que aquí podemos ver el reflejo de cómo Juan se dirige a personas en proceso de evangelización. Quisieron acercarse a conocer el cristianismo. Bueno, lo primero que Juan les dice es que Dios nos ha amado tanto que nos ha dado a su Hijo y su Hijo está dispuesto a perdonarnos. Oiga, pero ¿qué he hecho yo para que Dios me perdone? Y seguramente podemos ver entonces cómo, en segundo lugar, nos va a poner los mandamientos. Esto es parte de algo así como un proceso evangelizador, porque muchos de los que estaban escuchando a Juan en un primer momento, pues eran paganos, no eran judíos necesariamente. Entonces había que convencer a muchos de que la razón fundamental de la venida de la luz del Cristo Mesías es que la humanidad está encerrada, esclavizada en un pecado del cual nadie los puede librar, sino solo el Cristo.
Y esto no lo perdamos de vista en un proceso evangelizador. Hoy nuestra sociedad está como paganizada. De tal manera que si hablamos de pecado, somos pues ridículamente antiguos, ¿no? ¿Cómo que irme a confesar? Me siento bien, estoy bien. Y si le dijéramos, checa esto en los mandamientos, checa tu vida en los mandamientos. Entonces ahí viene descubrirnos realmente delante de Dios a través de los mandamientos. Me mandan un mensaje y tienen toda la razón. Esta es otra forma de desvirtuar el sacramento de la confesión. Bien dicen, si no me arrepiento de algo, porque soy recurrente, es decir, todos los días puedo estar confesando lo mismo, implica que no estoy ni arrepentido, quizás estoy nada más deseoso de comulgar y creo que confesarme, aunque no me arrepienta, me permite comulgar, aunque mañana esté otra vez en condición de no valorar la gracia, porque no perdono, porque no me arrepiento, porque no enmiendo mi falta. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. El capítulo 2, dentro de este mismo contexto, nos dirá, hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Para que no pequen. Es decir, no alteren lo que ya han recibido. No desvirtúen lo que Cristo ya ha hecho en nosotros. Es como si Cristo, pensemos en un ejemplo quizás así muy simple, es como si Cristo me hubiese limpiado y yo me ensucio. Al cabo que Cristo me vuelve a limpiar, ¿no? No me cuido porque es que el Cristo ya me limpió. O sea, y otra vez una versión un poquito distorsionada, digamos, del perdón y de la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, les escribo esto para que no pequen. Es decir, existe el pecado. Ahí está el pecado. Pero ustedes no pequen. Es decir, lo podemos traducir, ustedes manténganse en la luz. Ustedes manténganse en la verdad. Ni en las tinieblas ni en la mentira vuelvan a caer. Ahí está el punto. Entonces, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima propiciadora por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Podemos decir que quien de verdad haya cometido un pecado y su arrepentimiento lo lleva a solicitar el perdón, lo puede obtener, sin importar la gravedad del pecado. ¿Qué es lo que se ocupa? El arrepentimiento. Y por supuesto el propósito de enmienda. Pero hay pecados que son duros de vencer. Por eso tenemos los famosos capitales, ¿no? Y uno de ellos puede ser precisamente esa soberbia, que no se trata de ser altanero con otros o de pensar que soy más que los otros, no. Una soberbia que a veces no nos permite experimentar verdaderamente el perdón de Dios. Yo mismo le pongo límites, le pongo trampas a la gracia de Dios. Pensemos entonces cuán importante es esta primera advertencia y condición. Tenerle a Dios su lugar en nuestra vida y ayudar a que siempre esté allí. Que el Emmanuel siempre esté con nosotros. Es decir, que tengamos esa experiencia que Dios está con nosotros. En la medida en que yo vivo la gracia, me mantengo en comunión con Dios. Y aunque Dios no se vaya al 100% de mí, estaré siempre en condición de saber que puedo volver, como el hijo pródigo. Y aquí se me hace muy interesante esto que Agustín nos enseña. Necesitamos tener aquel pasaje del hijo pródigo, aquella parábola del hijo pródigo, como la regla de nuestra vida. La regla de nuestra vida. Vamos, de algún modo, hacia donde Dios pareciera permitirnos ir. Pero una vez que descubrimos que donde estamos
no parece que estemos viviendo el privilegio de ser hijos de Dios, volvamos inmediatamente. Y si esto quiere Dios de nosotros, pues ahí está. Otra vez la pregunta, San Juan, ¿cómo nos mantenemos alejados del pecado? ¿Cómo nos mantenemos en la gracia, en la comunión con Dios? Y entonces San Juan nos da la segunda condición: guardar los mandamientos, sobre todo el de la caridad. Guardar los mandamientos. Y esto nos lleva a nosotros a ir ocupando pues un espacio en la reflexión misma de la iglesia. Como ayer les comentaba, como el Papa Pío XI, en el año 1937, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno alemán está preparándose para ciertas cosas que van a trascender de sus fronteras, invasiones, provocaciones, persecución a los judíos, etcétera. La iglesia tenía un concordato con Alemania que se logra como una especie de respeto mutuo en donde los movimientos eclesiales, la religión y la libertad de religión está respetada, donde también las iglesias pues tienen su libertad, pero también la iglesia tenía la posibilidad de sostener sus colegios católicos para responder a los padres de familia interesados en sostener una relación, digamos, de sus hijos con esta fe católica. Y por eso también vienen estos. Y entre muchas de las enseñanzas que les da, pues nos ayuda a que nosotros vayamos entendiendo que muchas de estas palabras no pasan en el tiempo, no se quedan allá lejos como olvidadas, sino parecieran más bien enseñanzas de las cuales tenemos que irnos nutriendo constantemente, porque este magisterio de la iglesia nos resulta a nosotros tampoco, nos resulta tan rico, tan interesante mantenerlo siempre. Entonces, ahí tenemos nosotros esta cuestión que vamos viendo. Y nos preparamos en este tono de los mandamientos. Y en el número 11 de esta encíclica, dice el Papa, ni tampoco lo es quien siguiendo una pretendida concepción precristiana del antiguo germanismo, pone un lugar del Dios personal al hado sombrío e impersonal, negando la sabiduría divina y su providencia, la cual se extiende poderosa del uno al otro extremo y lo dirige al buen fin. Cuando nosotros hemos perdido ese sentido de lo que Dios quiere de nosotros, de su providencia, de lo que nos está alertando, de lo que nos está en algún momento dado indicando para caminar por la ruta de la salvación, empezamos a perder de vista también todo lo demás. Por eso los mandamientos no están en primer plano hoy. Y no se trata de moralismos. Yo quisiera enfatizar mucho en eso. Hablar de los mandamientos no es hablar de moralismos. No es hablar de manga angosta o manga ancha. No, es verlos como el camino en el que la sabiduría de Dios quiere que nosotros nos mantengamos suyos. Es el punto desde mi interior que me ilumina. Es de donde la luz brota para que mis obras, mis palabras, mi pensamiento, vaya, mi vida en general, tenga este sentido de sabernos guiar o dejar guiar por la providencia de Dios. Pero si quitamos esta providencia, si quitamos este contexto y nos vamos rebajando a condiciones meramente locales, como diciendo, no tenemos una iglesia alemana o no tenemos una iglesia mexicana, ¿cómo hacerle caso a una iglesia que viene de Roma y que a su vez cree en lo que los judíos pensaban? ¿Se fijan por dónde podemos negar la providencia? Y a partir de ahí ya no estamos creyendo en la fe católica que busca la salvación de todos, porque empezamos a excluirnos. ¿Qué más podemos encontrar en esta enseñanza? Y en el número 14, el Papa Pío XI, respecto a los mandamientos, dice, este Dios ha dado sus mandamientos de manera soberana. Mandamientos independientes del tiempo, del espacio, de región y raza.
son como el sol de Dios, brilla indistintamente sobre el género humano. Así su ley no reconoce privilegios ni excepciones. Excelente frase del Papa Pío XI. ¿Por qué? Porque de algún modo la comunidad alemana estaba amenazada de que estos mandamientos parecían algo ajeno. Los habían aprendido, pero parecía que ahora ya no tenían validez para ellos. Y les está recordando que esos mandamientos no son para una u otra raza, sino para todo el género humano. Y luego dice, y esta exigencia de una obediencia absoluta se extiende a todas las esferas de la vida, en las que cuestiones de orden moral reclaman la conformidad con la ley divina, y por esto mismo la armonía de los mudables ordenamientos humanos con el conjunto de los inmutables ordenamientos divinos. Es decir, cómo compaginar nuestra vida conforme a los mandamientos. Yo diría hoy que el caos que tenemos a nivel mundial, local o nacional, responde a esta verdad de privarnos de la sabiduría divina y de estar insistiendo mucho en la religión como algo que estorba, la religión como si fuera enemiga del Estado, o la religión como si fuera enemiga del progreso. Y por eso entramos en esta dimensión donde hoy la falta de respeto a la vida, la falta de respeto a la propiedad ajena, la falta de conciencia de la verdad, nos lleva a experimentar todo lo que hoy vemos como actos que denigran el país, el estado, el municipio, el mundo. Porque abandonando la conciencia de no matar, no mentir, no robar y no cometer adulterio o cuidar la integridad de las demás personas, pues nos lleva a ¿qué? A un caos. Agrégale al cuarto mandamiento, como hoy la familia se quiere leer e interpretar de muchas formas. Y desde esa perspectiva, una tendencia atea que desdice todo lo que sepa a humano, acusándolo de religiosidad. Cuidado, porque podemos caer de manera muy fuerte en todo esto. Entonces, si nos damos cuenta, dice el Papa también, en el número 17, dice: les damos gracias, venerables hermanos, a ustedes, sacerdotes, fieles, que defendiendo los derechos de Dios contra un provocador neopagano, apoyado desgraciadamente con frecuencia por la influencia de otras personalidades, han cumplido y cumplen su deber de cristiano. Y dice el Papa, nuestra gratitud es particularmente íntima y de reconocida admiración. Entonces, a ese grupo de personas, como discípulos de Jesús, queremos permanecer. Y voy a leerles por último estas tres cosas que son como en secuencia lógica, en esta lógica del Papa Pío XI. Inteligentísimo, bellísimas expresiones, muy sobrias. Fíjense bien, en el número 18 dice, la fe en Dios no se mantendrá por mucho tiempo pura e incontaminada si no se apoya en la fe en Jesucristo. Fíjense lo que está diciendo, ¿no? La fe en Dios. No está hablando aquí de la Iglesia Católica, no está hablando de la religión católica, está hablando aquí de la fe en Dios. Es decir, creer en Dios no nos puede facilitar el camino si no nos apoyamos en la fe en Jesucristo. Esto es genial, así de sobrio. Yo diría que se puede hacer todo un tratado tan solo con esta expresión del Papa. La fe en Dios no se mantendrá por mucho tiempo pura e incontaminada si no se apoya en la fe de Jesucristo. Esa es la primera parte. Entonces, viene la segunda parte y dice, ahora bien, fíjense bien, la fe en Dios tiene que apoyarse en la fe en Jesucristo. Ahora fíjense en la lógica. La fe en Jesucristo no permanecerá pura e incontaminada
si no está sostenida y defendida por la fe en la iglesia. Columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15. La lógica, fíjense, no podemos sostenernos en una fe en Dios sin una fe en Jesucristo, y no podemos sostenernos en la fe en Jesucristo si no creemos en la iglesia, una santa, católica y apostólica. Y luego, en tercer lugar, dice, la fe, ya estamos ahora en el número 25 de esta misma encíclica, dice, la fe en la iglesia no se mantendrá pura e incontaminada si no está apoyada en la fe en el Santo Padre. Porque ahí está el signo de comunión, ahí está el signo de universalidad y de catolicidad, ahí está el signo de ser una familia, ahí está el signo de nuestra apostolicidad, es decir, de que somos verdaderamente una iglesia apostólica. Y luego invita a esta convicción final. Venerables hermanos, ejerzan particular vigilancia cuando conceptos religiosos fundamentales son vaciados de su contenido y son aplicados a significados profanos. Vean qué trascendente nos representa para nosotros esa verdadera tendencia. Y luego, por último, dice en el número, déjenme ver el número 34, el número 34, dice, sobre la fe en Dios genuina y pura se funda la moralidad del género humano. Y la observancia concienzuda de los 10 mandamientos de la ley de Dios y de los preceptos de la iglesia es para todo individuo una incomparable escuela de disciplina orgánica, de vigorización moral y de formación del carácter. Es una escuela que exige mucho, pero no más de lo que podemos. Ahí está la sabiduría de la iglesia, expresada de esta forma, yo diría, genial, por el Papa Pío XI en esta encíclica. Por eso, cuando hablamos de mandamientos, no estamos hablando de los 10, digamos, enunciados que aprendimos en el catecismo y que desgraciadamente a veces se quedaron solo para repetirlos en un examen. Porque hoy, revísalo uno por uno y te vas a dar cuenta que el caos que vivimos responde a no tener en cuenta esos lineamientos propios de la ley de Dios. Ahí es donde vivimos estas desgracias, donde vivimos estas tragedias. Entonces, por eso San Juan nos va a insistir, apártate del pecado, y tú le dices, ¿cómo? Y él te dice, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Y todo el capítulo 2, desde el versículo 3 hasta el 11, insistirá San Juan en esto. Dice, el que no guarda sus mandamientos y que diga que conoce a Dios es un mentiroso. Otra vez el tema, mentiroso. Conocer y vivir en la verdad, conocer y tener la vida, eso es lo que nos hace realmente discípulos creyentes. Tercero, guardarse del mundo. Y cuarto, guardarse de los anticristos. Guardarse del mundo representa para nosotros no una negación del mundo en el que estamos, sino guardarnos del mundo que en San Juan no representa el planeta propiamente, sino aquel mundo contrario al reino de Dios. Y si lo quisiéramos interpretar de otra manera, tendríamos que decir, formen parte, sosténganse como ciudadanos del reino de Dios. No se pierdan entre el mundo y sus influencias. Por eso hoy se fijan cómo una de las cosas que más veo yo difíciles de comprender incluso es por qué si no profeso la fe católica desde la fe en Cristo, la fe en la iglesia, la conciencia de la unidad a través del Santo Padre y cómo la unidad moral
a través de los mandamientos nos hace comunidad de vida, nos pone en el contexto propio de la luz, quienes profesan el mundo a través de las ideologías actuales, quieren que éstas se vuelvan norma aceptable en la iglesia. Quieren que el mundo entre en la iglesia y que la iglesia se mundanice. No, el reino de Dios tiene que entrar en el mundo para salvarlo. El reino de Dios tiene que entrar en el mundo para hacer luz, no a la inversa. No es el mundo que entra en la iglesia para actualizarla, para ponerla en un contexto donde no haya discriminaciones, ni haya negaciones de que los demás que proponen las cosas como las propongan tienen razón. Yo creo que ahí está lo difícil. Por eso hoy podemos decir, quien niega a Dios, ya negó a Jesucristo, ya negó la iglesia y ya negó los mandamientos. Ya negó hasta los sacramentos. Quien acepta a Dios pero niega a Cristo tiene una visión miope de la divinidad, porque no entiende la revelación ni la mediación de Jesús para la salvación humana. Quien niega la iglesia, niega que Cristo haya dejado esa heredad misionera a quienes en su fidelidad buscan seguirlo para seguir anunciando la salvación al género humano. Y quien niega los mandamientos dice, yo tengo mi propia vida y Dios me va a aceptar porque yo tengo mi propia vida y me tiene que respetar, no me puede excluir, si no, lo voy a demandar como discriminación. No perdamos de vista, se van distorsionando estas cosas poco a poco. Se va perdiendo esta realidad de este seguimiento real a Jesús. Por lo tanto, el anticristo va a representar esa realidad de todo aquel que niegue a Jesús. No un engendro del demonio, sino todo aquel que niega a Dios, que niega a Cristo, que niega a la iglesia, que niega la apostolicidad de la iglesia, que niega, por supuesto, todo aquello que me concentra en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Santiago 5:8, el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe, ¿qué significa? Creer en Dios como Jesucristo nos lo revela y aceptar la iglesia donde Jesucristo deja esa heredad misionera como compromiso de bautizados y a su vez ahí nos santificamos a través del ejercicio apostólico de santificar, de enseñar y, por supuesto, de acompañarnos en ese camino de salvación. Entonces, creo que tenemos mucho que hablar del cómo entonces un creyente es invitado por San Juan a permanecer en el camino de la luz. ¿Me abstengo de algo, del pecado? Sí, pero yo digo, vivamos más la gracia. Guardo los mandamientos como un camino de vida, no como una imposición, no como algo de lo que me tengo que andar cuidando, no, algo por medio de lo cual yo vivo, respetando al otro, respetando a Dios, respetando a la familia, respetando al prójimo. Me guardo del mundo porque el mundo no me ofrece luz, me ofrece tinieblas. Y yo quiero vivir en la luz. Y por tanto, cuidado con los anticristos. ¿Quiénes son? Los que me quieren retirar de Cristo, sea quienes sean. Pueden ser desde una secta hasta individuos poderosos, hasta conglomerados de multimillonarios que buscan esa tendencia al famoso nuevo orden mundial o alguna otra condicionante por ahí secreta que pareciera en su momento también atacar todo cuanto Cristo ha dejado para nosotros. Entonces, qué interesante es vernos ahí desde esa perspectiva mucho más completa, mucho más amplia, desde una perspectiva actual también con estas enseñanzas del Santo Padre, aunque de 1937 no está tan lejos de ser la realidad de hoy, no está tan lejos de ser precisamente una cierta llamada de atención para nosotros a saber ver bien nuestra realidad actual. Entonces, para nosotros es muy, muy necesario que vayamos viendo esto. Para corroborar más con la misma enseñanza del Santo Padre, a propósito de los anticristos,
En el número 51 de esta encíclica dice el Santo Padre: entonces los enemigos de Cristo, estamos seguros de ello, que en vano sueñan con la desaparición de la iglesia. Reconocerán que se han alegrado demasiado pronto y que han querido sepultarla demasiado aprisa. Entonces vendrá el día en que en vez de prematuros himnos de triunfo de los enemigos de Cristo, se elevará al cielo de los corazones y de los labios de los fieles un Te Deum, es decir, una acción de gracias de la liberación, una acción de gracias al Altísimo, una acción de gracias de júbilo, porque el pueblo alemán, en este caso concreto, hasta en sus mismos miembros descarriados, habrá encontrado el camino de la vuelta a la religión. Con una fe purificada por el dolor, doblará nuevamente su rodilla ante la presencia del Rey del tiempo y de la eternidad, Jesucristo, y se dispondrá a luchar contra los que niegan a Dios y destruyen el occidente cristiano. En armonía con todos los hombres, bien intencionados o de buena voluntad, de las otras naciones, y cumplir la misión que les han asignado los planes del Dios eterno. Vean, el ayer sigue vivo en las cosas que parecen golpear y dañar. Los anticristos no están derrotados, no están tan lejos de nosotros. No nos debe de preocupar si lo detecto o no, sino en el mantenernos en la luz, mantenernos en la verdad. Cuidado con las tinieblas, cuidado con la mentira. Son las 9:03. Nos quedamos para ver mañana, si Dios quiere, la segunda y la tercera parte, para que nos instruya el mismo apóstol en este saber vivir como hijos de Dios. Y por último, recordarnos que todo esto es posible si bebemos de las fuentes del amor y de la fe. Las dos partes que con cierto detenimiento veremos mañana. Muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Buenas noches, Dios lo Padre. bendiga. Muchas gracias. Buenas noches. Dios lo bendiga, Padre. Gracias. Buenas noches, Padre noches. Víctor. Nos vemos. Buenas noches, Padre Víctor. Padre Luis Felipe, buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Ahí nos estamos viendo mañana, si Dios quiere. Buenas noches. Gracias, Padre Buenas noches. Si Dios Gracias. quiere. Buenas noches.